En este video vamos a hablar del bilingüismo en Canadá. Y para hablar de por qué hoy día hablamos inglés y francés en Canadá, vamos a hablar un poco del contexto histórico. Desde el siglo XV, cuando empezó el Viejo Mundo a conquistar nuevos territorios en el Nuevo Mundo, en el continente americano, pues John Cabot salió desde Inglaterra, desde el Reino Unido, a conquistar nuevos territorios, prácticamente al mismo tiempo que Cristóbal Colón fue a descubrir nuevos territorios para la corona española. Sucede que en ese entonces, a final del siglo XV, John Cabot llegó a lo que hoy día es Terra Nova o Newfoundland en inglés. Pero ya eso fue mucho más adelante, pasó a convertirse parte de lo que hoy es Canadá. En el siglo XVII, Jacques Cartier, un explorador francés, pues vino a esta parte de Norteamérica y conquistó en nombre de la corona francesa lo que hoy conocemos como Canadá. Esa palabra Canadá realmente viene de una palabra nativa, Kanata, que significa los pobladores o el poblado. Y básicamente así era como le llamaban a la tierra, al poblado le llamaban Kanata, en lengua nativa. Luego se formó la Nueva Francia, que era una colonia francesa en América. Esa colonia francesa tenía como su sede principal, como la ciudad capital, la ciudad de Quebec. Y habían otras ciudades, entre las más importantes que todavía conservan su herencia histórica, está la ciudad de Acadia, que estaba donde hoy día está Nueva Escocia y mayormente New Brunswick. Al día de hoy, los acadianos conservan su identidad, conservan esta bandera que en la historia reciente sacaron, que si se fijan es básicamente la misma bandera francesa, cuya única diferencia es esta estrella que está aquí, que lo diferencia de la bandera de Francia del día de hoy. Aquí tenemos la bandera de Nuevo Brunswick, que vino bastante después. Entonces, vamos a encontrar bastantes diferencias entre lo que hoy llaman Acadia, que está en la provincia de New Brunswick, y Quebec. El acento es diferente, las expresiones idiomáticas son diferentes y estas sociedades estuvieron desarrollándose de manera distinta. Los platos típicos, incluso hay platos como el poutine, por ejemplo, que ya se conoce a nivel nacional, pero en Acadia a lo que le llaman poutine es algo bastante distinto a lo que Quebec y por extensión el resto de Canadá le llama poutine. Luego, en el siglo XVIII, viene la guerra, donde vienen los ingleses a conquistar nuevos territorios aquí, y la guerra ganan los ingleses sobre los franceses, y en base a esto, luego del Tratado de París, se les ceden esas tierras que eran colonias francesas a los ingleses. Pero al pasar esto, al pasar de manos francesas a manos inglesas, pues se le pedía algo muy simple a esos pobladores que eran de descendencia francesa, que querían permanecer en el territorio que en ese momento se convirtió inglés. Los ingleses dijeron que podían conservar sus tierras, podían seguir con su vida normal, pero la única condición es que juraran lealtad al rey del Reino Unido. La mayoría de personas así lo hizo, pero específicamente en la región de Acadia hubo muchas personas que se negaron a hacerlo. Por eso, este acontecimiento dio lugar a las deportaciones más grandes registradas en la historia de la humanidad. Y las deportaciones de los acadianos simplemente fueron fruto de esos acadianos que no quisieron jurar lealtad a la corona del Reino Unido y fueron deportados hacia Inglaterra. Luego de varios años, pues esos acadianos regresaron y se establecieron donde estaba en aquel entonces Acadia. Muchos de esos acadianos emigraron al sur, donde hoy está el estado de Luisiana en Estados Unidos. Y es por eso que en el estado de Luisiana, al día de hoy todavía se habla francés. Y el francés que se habla en el estado de Luisiana es el mismo acento, es las mismas raíces del francés acadiano. Hay elementos que vamos a ver en Luisiana que todavía podemos ver hoy en la provincia de Quebec, por ejemplo.
La bandera provincial de la provincia de Quebec es la flor de lis. La flor de lis representaba al reino, a la monarquía francesa, que cayó en el siglo XVIII, como todos sabemos, con la Revolución Francesa de 1789. En Luisiana también podemos ver ese símbolo. Podemos ver ese símbolo en diferentes marcas. He visto marcas de cervezas que tienen esa flor de lis. En la historia reciente, en el siglo XX, pues todavía hubo muchos conflictos entre los angloparlantes y los francoparlantes. Pues en los 60 pues estaba esto muy efervescente. Por ejemplo, en la ciudad de Montreal, todavía en los años 60, había mucho movimiento del idioma inglés, muchos letreros en la calle, muchas personas que hablaban inglés, y había una tensión social entre los que hablaban francés y los que hablaban inglés. Esta tensión social llevó a que en el año 1969, por primera vez, se haga oficial que los dos idiomas oficiales del país a nivel federal es el inglés, pero también el francés. Y de ahí se deriva que todos los servicios a nivel nacional, a nivel federal, se deben de ofrecer en estos dos idiomas. Esto se ratificó con la Ley Constitucional de 1982. Esto significa que en el Parlamento se hablan estos dos idiomas. Cualquier parlamentario tiene la opción de elegir si quiere hablar inglés o francés. En los años 60 también se decidió que la provincia de Quebec iba a adoptar el francés como su única lengua oficial a nivel provincial. En los años 60 se creó también la Comisión Permanente para defender la francofonía. Eso significa que se adoptó una serie de medidas, como por ejemplo, la escuela tiene que ser en francés y ya luego, cuando avanzas en la escuela, puedes optar si quieres seguir en inglés, pero los pasos iniciales tienen que ser en francés. Otra medida drástica que se mantiene al día de hoy es la señalización y los letreros que están para ser vistos por el público. Deben estar todos escritos en francés. No importa si es parte de una marca. Por ejemplo, esa famosa marca de pollo frito, Kentucky Fried Chicken, debió cambiar su nombre en Quebec. En vez de KFC, BFK, Poulet Frit du Kentucky. Todos los letreros por norma deben de estar solamente en francés. Y la razón de esto, pues evidentemente es para preservar el idioma francés dentro de un país que es mayoritariamente anglófono, que habla inglés solamente. En los años 60 también la provincia de New Brunswick adoptó el inglés y el francés, ambos idiomas, como sus idiomas oficiales. Es la única provincia de Canadá que tiene tanto el inglés como el francés como sus dos idiomas oficiales. Luego tenemos Quebec, cuyo único idioma oficial es el francés. Luego tenemos las 8 provincias restantes que solamente tienen inglés como el único idioma oficial a nivel provincial. En el año 1980, Quebec celebró su primer referéndum independentista. Básicamente, en ese referéndum se estaba votando de si los ciudadanos querían que Quebec se convirtiera en un país independiente, una nación independiente. Y los resultados llamaron mucho la atención porque más de un 40% votó por el sí de salir de Canadá y convertirse en un país independiente. Este referéndum se repitió 15 años después, es decir, en 1995 se hizo nuevamente un referéndum para ver si querían independizarse y que Quebec sea un país libre. Y 49.5% de la población votó a favor del sí. A partir de ahí, ya el gobierno federal buscó la manera de que ese tipo de referéndum no sea posible. No obstante, Stephen Harper en el 2006 pues otorgó simbólicamente a Quebec el estatus de una nación dentro de una Canadá unida. Quebec el día de hoy goza de algunos privilegios que no gozan las demás provincias de Canadá. Por ejemplo, Quebec es la única provincia que tiene su propio sistema migratorio. Las demás provincias pues se
adhieren al sistema federal de migración. Al día de hoy hay mucha armonía entre los anglófonos y los francófonos. No obstante, sí se pueden ver algunas diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, hoy día está muy de moda que los anglófonos se quejan de que a pesar de que son una gran mayoría, más de un 80% de los canadienses son anglófonos, pues hay mucha parte del presupuesto que va para los francófonos. Hay comunidades, por ejemplo, en Ontario, que se quejan de que gran parte de lo que ellos pagan de impuestos pues van para construir escuelas francófonas, a pesar de que los que hablan francés en su comunidad son muy pocos. Hoy día, básicamente los canadienses tratan de ajustarse a hablar el idioma que hablen los demás. Es decir, si hay un grupo de personas que hablan francés y están hablando entre ellos en francés, pero llega otra persona que solamente habla inglés, pues ellos automáticamente hablan inglés. Es un poco de integrarse unos a otros y no excluirse entre ellos. Si te gustó este video, dale manita arriba, compártelo, suscríbete a mi canal, dale a la campanita, entra a nuestra página www.vidaencanada.com. Aquí podrás encontrar muchos artículos acerca de cómo venir a Canadá y nos veremos en la próxima.